Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar. Día, cuando cayeron mis cadenas, oh cuán glorioso día, cuando la tumba fue abierta, oh cuán glorioso día, los muros que nos separaban cayeron como polvo, ahora tú vivo estás en mí. Pues Él resucitó, oh, 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 oh. Jesús resucitó, oh, 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 oh. Pues Él resucitó, oh, 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 oh. Jesús resucitó, oh, 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 oh. tardes, Iglesia Devoto, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Gustavo y siempre es un gusto poder compartir la palabra de Dios con
mi familia en la fe, ¿no? Así que feliz de poder estar con ustedes. Otros me verán y otra vez el pesado pero bueno, es lo que hay. Y bueno, quería poder compartir un poco sobre lo que hablamos la otra vez. ¿Se acuerdan que hablamos de una carrera? O sea, algunos de los que estuvieron conectados se deben acordar, hablamos de una carrera y era algo que nosotros teníamos que hacer. ¿Se acuerdan? Tenemos que correr la carrera, concentrarnos, despojarnos de cosas. Bueno, ahora vamos a hablar en un sentido inverso, porque vamos a hablar de Dios, de lo que hizo, de lo que hace y de lo que hará. Así que me gustaría que puedan acompañarme a Filipenses nuevamente, que es uno de los libros que más me gusta, y que podamos ver algunas cosas que me parecen interesantes. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6, Filipenses 1, 6. Dice lo siguiente, es un versículo muy conocido, lo deben conocer todos, habrán escuchado algún mensaje sobre esto seguramente. Dice así: estando persuadido de esto, o estando convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Creo que estamos ante el versículo clave con respecto a esta epístola, pero también estamos ante un versículo en donde nos muestra una cierta confianza de Pablo con respecto a su vida, con respecto a su futuro y con respecto al futuro de la iglesia. Más teniendo en cuenta el contexto de Pablo. Pablo estaba en prisión, todos saben, sufriendo en prisión, perseguido por sus enemigos que lo único que buscaban era desacreditarlo, querían derribar la obra que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Y también había un contexto medio raro ahí en la iglesia de Filipos. Sin embargo, a través de este versículo lo que podemos ver es confianza. Y ya me empiezan a surgir un montón de preguntas. Y una de esas preguntas es, ¿de dónde surge esa confianza? ¿De dónde surge la confianza de Pablo? Y yo creo que hay dos puntos, hay dos cosas que yo veo en Pablo de lo cual surge esta confianza. El primer punto tiene que ver con que Pablo tiene esa confianza porque comprende la naturaleza de la obra de salvación. Entonces, cuando él comprende esa obra, él dice nada ni nadie lo va a poder parar. Y otro punto importante para mí que Pablo tiene esa confianza se debe a que Dios estaba continuando una obra entre la gran mayoría de los creyentes en la iglesia de Filipos. Son dos puntos muy importantes para mí, porque yo creo que muchas veces nosotros perdemos esa capacidad de poder ver a un nivel macro lo que Dios está haciendo, ¿no? Por eso, ante cualquier preocupación, viene la angustia, hay falta de gozo en nuestra vida, es porque no estamos comprendiendo la naturaleza de la salvación. Si de alguna manera nosotros pudiéramos comprender esto, podríamos también vivir la experiencia que vivió Pablo con respecto a la confianza, ¿no? Pablo no está diciendo que cree en la iglesia en los miembros de Filipos. Pablo está diciendo que cree en la obra que se está llevando a través de ellos y entre ellos. Él cree que cuando una persona acepta al Señor con todo su corazón, el poder del Espíritu Santo empieza a funcionar, empieza a actuar, y entonces esa sensación de confianza viene en la vida de Pablo porque se da cuenta que hay una obra grandiosa que es la que él no lleva a cabo. Ya vamos a entrar en eso. Entonces, en eso confía Pablo, ¿no? Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que apropiarnos y buscar, conocer la naturaleza de la salvación. Pero generalmente nosotros somos de vernos al espejo y ver carencias en nuestra vida, ¿no? Entonces, vemos muchas carencias y eso trae frustración, y la frustración trae melancolía, trae tristeza y trae infelicidad también. Porque nos estamos perdiendo de vista algo tan glorioso como esto. Y también lo traslado desde el punto de vista de la iglesia, ¿no? Porque brota de la misma fuente. Vemos la iglesia en estos tiempos y decimos, ¿qué va a pasar? ¿Será que algún momento vamos a volver todos juntos a la iglesia? ¿Será que va a existir la iglesia en el edificio? Y entonces empezamos a pergeniar, a pensar ciertas cosas que también denotan una falta de conocimiento con respecto a la obra, a la gran obra que se está llevando a cabo. Vemos el afuera y decimos, ¿cuánta gente odia el cristianismo? ¿Cuánta indiferencia hay de la gente hacia el cristianismo? ¿Qué nos deparará el futuro? Y yo no es que no esté de acuerdo con lo que vos pensás, porque yo lo pienso, sino a veces el tono de pesimismo demuestra esa falta de conocimiento, ¿no? Por eso me parece que esto es muy importante, porque Pablo en esta epístola nos va a ofrecer
consuelo, nos va a ofrecer ánimo, pero si no se encarna el versículo 6, este versículo en nuestras vidas, es como que no sirve para nada y es como construir sin cimientos. Por eso es importante que podamos ver esto. En síntesis, yo creo que Pablo lo que nos está diciendo es que necesitamos comprender la naturaleza de la obra y a la vez entender que hay una obra que se está llevando continuamente hacia nuestras vidas. Hay una obra, hay una buena obra, dice, que está ocurriendo en nuestras vidas. Por eso, ahora yo quiero hablarte de 3 aspectos que veo de esa buena obra que me parecen muy interesantes. Vamos al primer punto que yo veo de esta buena obra, y es el tema del autor, el artífice. Toda obra tiene un autor. Dice así el pasaje: estando persuadidos de que el que comenzó en ustedes la buena obra. La pregunta es: ¿quién comenzó la buena obra? Obviamente que es Dios quien comenzó la buena obra. Ahora, me gustaría dar 2 consideraciones negativas para que podamos entender mejor al autor de la obra. Lo primero que quiero decir es que cuando Pablo habla de la iglesia de Filipos, nunca se atribuye esa obra como suya propia. Recordemos que él cruzó a Macedonia, bajó la ribera de un río en Filipos, había un grupo de mujeres, les comparte de Cristo, luego les predica a otros y a otros, va preso, le predica al carcelero y se empieza a establecer la iglesia en Filipos. Ahora, cuando él tiene que escribir esta carta, él nunca dice que es por obra suya. Es un accionar maravilloso. De hecho, si podemos ver el final del capítulo 14 de Hechos, en un momento él viene de Antioquía con Bernabé y él nos juntó a la gente y dice: ahora vengan que les voy a contar todo lo que yo hice, los milagros que hice. No, él dice, escuchen bien esto: cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. El que comenzó la obra no fue Pablo, el que comenzó la obra fue Dios. Pero otro aspecto negativo del cual yo quiero hablarte, para poder entender mejor sobre el autor de la obra, es que los filipenses tampoco iniciaron la iglesia. Imagínense si ellos iban a inaugurar una iglesia. No, la iglesia no es una sociedad de fomento donde 2 o 3 personas se juntan para decidir y planificar qué hacer. La iglesia no tiene que ver con eso. Dice la Biblia que la salvación y la totalidad de la misma tiene que ver con una obra de Dios. El hombre nunca hubiese buscado a Dios. El hombre, dice la Biblia, el ser humano nació muerto en delitos y pecados. Él no amaba a Dios, él no deseaba a Dios. Era imposible que pudiera inaugurar o establecer algo si no fuera porque Dios empezó a actuar. Porque el dueño de la obra, porque el autor, porque el artífice de la obra es el Señor. Todo se debe a Dios. Pablo dice: estoy convencido de qué. ¿De qué estaba convencido Pablo? ¿Y por qué estaba convencido Pablo? Yo creo que Pablo está convencido porque él, cuando mira la obra en su vida, no puede decir otra cosa que es Dios el que está trabajando. Cada vez que Pablo tiene que hablar del convencimiento y de la obra, mira su testimonio y mira lo que fue. Él nunca renegó de su testimonio. Él siempre contó que fue un perseguidor de la iglesia y un blasfemo. De hecho, dice él que cuando fue a pedir cartas para seguir persiguiendo congregaciones cristianas, se le apareció una luz camino a Damasco. Si no hubiese aparecido esa luz, Pablo seguiría su oficio de perseguir iglesias e iglesias e iglesias. Sin embargo, le apareció una luz, se convirtió a Cristo y después se convirtió en un misionero extraordinario, impresionante, fundando y extendiendo el reino a todas partes. Ahora, Pablo nunca pensó en convertirse en cristiano. Imagínense a alguien llevando a Saulo un tratadito, lo mata. Sin embargo, fue la obra de Dios lo que hizo que Pablo se convirtiera en cristiano, lo que hizo que Pablo fundara iglesias en el nombre del Señor y extendiera el reino. Pero eso es una parte de su conversión. Si nosotros podemos ver la obra en la iglesia de Filipos, vayamos a Hechos 16, versos 6 y 7, y podamos ver, a través del relato que yo te voy a dar ahora, que ya lo conoces seguramente, que puedas ver la mano de Dios constantemente en su obra. Dice Hechos 16, 6 y 7 que Pablo en un momento iba a ir a un lado y el Espíritu Santo le dijo: no vayas ahí. Y de repente Pablo se va a dormir y tiene una visión. No fue una indigestión, no fue porque anoche comió mucha fritura. No, fue una visión. ¿Y quién generó esa visión? Fue el Señor. Y se le apareció un hombre macedonio, le dijo: ayúdanos. Pablo se despierta,
cruza Europa, baja hacia Filipo, llega a la ribera del río, hay un montón de mujeres ahí, un grupo de mujeres, entre ellas está Lidia. No era cualquier mujer Lidia, una mujer de buena posición y como un poco una líder entre las mujeres. Y Pablo, adivinen a quién va a hablar, a Lidia. Y Pablo le habla a Lidia y dice la Biblia textual que Dios abrió el corazón de Lidia. No fue la elocuencia de Pablo. Y después Dios permitió también que Lidia pueda abrir su casa y empezó a establecerse una obra. Más adelante aparece una niña con un espíritu de adivinación. Pablo y Silas le sacan los bichos, le sacan los demonios y después de ahí nada fue igual. Ellos van a la cárcel porque empezó un alboroto ahí en la ciudad y cuando van a la cárcel ocurre un terremoto. ¿Quién generó ese terremoto? ¿Pablo? No. Y en ese terremoto que Dios generó, el carcelero se convierte y se empieza a establecer la iglesia. Ahora, si en cada uno de estos eventos que te relato no te das cuenta que Dios está en esos eventos, yo ya no sé qué hacer. Porque Dios está atrás de su obra. Porque es la obra de Dios. Dios es el que está obrando constantemente. Dice la Biblia que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Él es el maestro, Él es el artífice, Él es el formador. Ahora, lo más extraordinario de esto también es que Pablo no nos dice solamente que Él es el autor de la obra, sino que Él es el autor de la obra de principio a fin. Dios no empieza algo para dejarlo incompleto o tirarlo a un costado. No. Dios es un Dios que empieza su obra y la vigila, y la dirige, y la atiende, y la cuida. Dios está atrás de su obra. Dios ama su obra y está constantemente atrás de la misma. Dios es el autor de la obra, pero es aquel también que está atrás de la misma. Ese es Dios y eso es lo que Pablo nos quiere decir, porque para Pablo la vida cristiana tiene que ver con la transformación en nuestros corazones. Eso es la vida cristiana para Pablo. Es entender que todo se trata de Dios, es entender que la obra, esa actividad meramente de Dios, no es invención humana, no es teoría del ser humano, no, es infinitamente desde el principio hasta el fin, obra de Dios, es la Santísima Trinidad obrando en su esplendor. Dios Padre es el que inicia, Dios Hijo es el que la perfecciona, Dios Espíritu Santo el que la lleva a la práctica. La Santísima Trinidad en la obra de Dios. Ese es el primer aspecto que tengo para darte. Dios es el autor de la obra. Y segundo, Dios continúa su obra. Él arranca y Él la continúa hasta terminarla. Muy bien, vamos al segundo aspecto que tiene que ver con la naturaleza de la obra. Y hay una palabrita clave, una preposición que es en. Dice, yo estoy convencido que la obra que se hizo en ustedes, no entre ustedes, en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Ahora, lo que nos está hablando acá es del nuevo nacimiento, es lo que el Nuevo Testamento nos habla de principio a fin, ¿verdad? Es lo vital en nuestras vidas, es, en palabras de John Wesley, es la vida de Dios en el alma del hombre. Y me gustaría resumirlo de esta manera. Cuando nosotros llegamos al Señor, Dios abre nuestros ojos y nos muestra algo, nuestra realidad. Vemos que estamos solos, que estamos embarrados de pecado, que estamos presos, que no podemos liberarnos de eso. Y ahí estamos atados y lo único que queremos es ser libres y es tener una vida diferente. ¿Y cómo podemos hacer? Hay tanto pecado en nuestra vida y de repente el Señor nos muestra la cruz, lo más maravilloso. Y cuando vemos la cruz, podemos, en palabras de Juan Bunyan, entender en el camino del peregrino que hay una mochila que se suelta de nuestras vidas cuando vemos la cruz de Cristo. Y ahora lo único que queremos es vivir para el Señor y que Él nos perdone nuestros pecados. Y en esa cruz vemos que es real, que Dios perdona nuestros pecados. Entonces queremos empezar a caminar diferente y tener una vida realmente diferente y vivir en libertad. Y de repente pasa un tiempito, nos vemos al espejo y es como que no nos reconocemos. Y en palabras de Pablo diríamos, ya no vivo yo. Entonces las cosas del pasado, ya mucho que ya no queremos eso, ya nos empieza a gustar más la Biblia, nos gusta más tener una relación con Dios, nos gusta juntarnos con los hermanos y el Espíritu Santo empieza a conformarnos al patrón del Señor. Esto es maravilloso de lo que el Señor hace, porque Dios comienza una obra en nuestras vidas, pero también la continúa. Luego nos pasa a perfeccionar el Señor a través de su palabra, a través de hermanos,
a través de circunstancias. Dios empieza a limar asperezas en nuestras vidas, nos va dando forma. Ese es el concepto que Pablo tiene con respecto a la experiencia cristiana. Y utiliza una analogía en 1 Corintios 4 donde dice que nosotros somos el teatro de Dios y Dios es el que actúa y hace ciertas cosas. Dios está obrando en tu vida. Dios está obrando en mi vida. A pesar de las circunstancias que estás viviendo. Es parte del proceso de Dios. Por ahí pasaste por pérdidas difíciles. Por ahí la enfermedad llegó a tu vida o a un ser querido. Por ahí la situación económica, la falta de trabajo. Estás pasando ahora por ahí un momento difícil. Pero quiero decirte que esto es parte del proceso de Dios. Dios está trabajando en tu vida. Él empezó una obra en tu vida y sigue trabajando en tu vida. A Dios no se le escapa nada, ni el mínimo detalle de lo que pasa en tu vida. Y si vos sos una persona que nota que hay algo que todavía que el Señor está haciendo en tu vida, que notas que está haciendo diferente, dale gracias a Dios. Y si sos de otra clase de persona que decís, no entiendo lo que estoy pasando, pero sé que Dios está ahí, dale gracias a Dios también, porque Dios está trabajando en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida. Ser cristiano es experimentar esa buena obra de Dios que está haciendo en nosotros. Es entender que Él está trabajando en nuestras vidas. La buena obra de Dios tiene que ver con la vida, con la muerte y la resurrección. Todo en nuestra vida para hacer de nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer. Dios está trabajando en tu vida. Él empezó y Él la está cuidando, Él te está forjando, Él está trabajando en tu vida. No pierdas de vista que esto es parte del proceso de Dios. Vamos a ir por el tercer aspecto de lo que yo veo acá y hagamos un resumen. Hablamos de que Pablo tiene una cierta confianza a pesar de las cosas que estaban pasando en la iglesia de Filipos. Dijimos que esa confianza se debía a que él conocía la naturaleza de la obra que se estaba llevando a cabo. Dijimos también que él tenía esa confianza porque el Espíritu Santo estaba trabajando en los filipenses. También vimos que hay una obra grande que se inició y dijimos que el que inició la obra fue Dios, nada más ni nada menos, que es su obra. Dijimos que Él es un Dios que no solamente empezó la obra y la dejó, sino que la continúa. También hablamos que esa obra, la naturaleza de esa obra tiene que ver con el nuevo nacimiento, con entender que Dios está trabajando en nuestras vidas, entender que Dios es el que nos impulsa a amarle, entender que Él nos ha limpiado de todo pecado y podemos vivir para Él, en comunión con Él y con la familia de la fe. Y ahora voy a hablar del tercer aspecto, que es el propósito de la obra. ¿Cuál es el propósito de la obra? Toda obra tiene un propósito. ¿Cuál es? Bueno, acá está la respuesta. Dice así, que el propósito de la obra es el día de Jesús. Dice, estoy convencido que el que empezó la buena obra en ustedes la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es el día de Jesucristo? Nótese que no dice hasta el día de su muerte, hasta el día de Jesús, hasta el día del fin de la obra de la salvación. Voy a explicarlo de otra forma. En el momento que el hombre pecó y se apartó, comenzó una gran obra, comenzó un gran proceso que tiene su inicio en Génesis 3:15. ¿Se acuerdan? La simiente de la mujer. Luego Dios llama a un hombre y lo levanta como Abraham y le dice que va a ser una nación grande. Y en el correr de toda la historia bíblica podemos ver una obra grandísima que Dios está haciendo hasta llegar al punto donde dice la Escritura en 2 Pedro que va a haber cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia y en donde nosotros, los espíritus de los justos serán hechos perfectos, dice Hebreos 12:23, donde Dios va a regresar como rey y va a reinar. Ese es el día del Señor. Recibirán cuerpos glorificados, resucitados entre los muertos, bajo un cielo nuevo y una tierra nueva, reinando con Cristo por siempre, jamás. ¡Wow! Si sos cristiano, yo quiero decirte que ese es el día que te espera a vos y a mí, el día de estar con Cristo, el día de estar con Él para siempre. Y para mí, hermanos, ese es el consuelo más grande que tenemos, entender que Dios está trabajando en una obra tan inmensa y que la va a dar por concluido en el día de Jesucristo. El mundo puede robarte mucho, amigo o amiga. El mundo puede negarte mucho, pero lo que nunca va a poder hacer el mundo, el de afuera, es quitarte tu herencia.
Él nunca va a poder robarte tu herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. No, tu herencia está escondida en Dios. Nadie, vieron que hoy hay una inseguridad terrible. Bueno, nadie va a poder tocar tu herencia, porque ¿saben quién es el patobica de tu herencia? Dios mismo es el que está cuidando tu herencia. Así que ni las polillas ni la herrumbre lo van a poder corromper. Está a salvo con Dios, preparado para ese día. Pero voy a decir algo más con respecto a la certeza de Pablo. Él dice, estoy convencido de esto. ¿Por qué está convencido de esto Pablo también? Porque la garantía de Pablo es Dios. Él confía en su justicia, en su poder, en su obrar. Dice, nada puede salir mal. Sería ilógico que Dios se contradijera. Eso no es parte de su naturaleza. Lo que Dios empieza y lo termina. No es como yo, no es como el hombre que deja las cosas por la mitad. No, Dios empieza algo, lo continúa y lo termina. Él es Dios, Él es fiel, Él es nuestro papá. Por eso Pablo está tranquilo. Por eso puede llegar a decir en 2 Timoteo 2:19 que el fundamento de Dios está firme. Por eso puede decir en Corintios 3:11, 1 Corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dios ha puesto una roca firme, cierta y segura. Por eso Pablo nos dice, le dice a Filipenses y nos dice a nosotros, tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes, esto es parte de la obra de Dios. En un momento, cuando siga esta obra y en un momento que le dé finalización, Dios te va a llamar por tu nombre y te va a dar la recompensa. Y vas a reinar con Él, y vas a entrar a la heredad, a la consumación definitiva. ¡Wow! Si eso no te anima, hermano, no sé lo que te puede animar, pero vamos a reinar con Él. Ese es el día de Jesucristo, y gracias a Dios por ese día. Pero quiero terminar con una aplicación práctica. Todos estamos de acuerdo, según esta palabra, que la certeza que tendríamos que tener es que todos los acontecimientos y las cosas que estamos pasando tienen que ver con la obra de Dios en nuestra vida. Pero por ahí vos me estás escuchando o viendo del otro lado, me decís, yo no sé si Dios está haciendo una obra en mi vida, Gustavo. O por ahí vos llevas años de creyente y decís, yo no sé si Dios está continuando esa obra en mi vida. Y vos me preguntás, ¿cómo puedo saber si Dios está continuando una obra en mi vida? Ok, yo te voy a decir cómo. Si todo lo que yo te dije en este mensaje, vos estás diciendo amén a eso, decís, sí, yo quiero eso, no me interesa lo que me ofrezca el sistema, no me interesa el placer que me ofrezca el mundo, lo único que quiero es disfrutar de Cristo. Yo quiero decirte que te podés sonreír porque Dios está trabajando en tu vida. Si vos lo único que anhelás es esperar los días que vos tenés reunión y verte, aunque sea de manera online, y estar ahí pendiente y saludarte con tus hermanos, tus amigos en la fe, hola, ¿cómo estás? Y ya empieza la reunión y qué bueno que vamos a estar juntos. Quiero decirte que Dios está continuando una obra en tu vida. Si odias el pecado cada día más y por ende amás la santidad cada día más y lo único que querés es abandonarte a Dios, es entregarte a Dios, es honrarle con tu vida, quiero decirte que Dios está haciendo una obra grande en tu vida. Si vos ves que hay gente que ridiculiza el Evangelio y se burla del nombre de Cristo y vos, como dice la palabra, presentás defensa del Evangelio, quiero decirte que Dios está continuando una obra en tu vida. Si vos ves que hay gente que se está perdiendo y vos lo único que deseas es ser un misionero en tu ciudad o en el lugar que Dios te lleve y seguir extendiendo el reino, porque lo que vos entendés es que vos sos cristiano porque sos llamado a ser discípulos, quiero decirte que Dios está continuando una obra en tu vida. Todo se trata de Él. Él es el artífice, Él es el creador, Él es el autor. Amén. Y quiero cerrar con esto. Sabes que hace un tiempo yo venía pensando en esa palabra autor. Justo le había leído un texto en Hechos que cuando Pedro le predica a la gente, les dice, ustedes mataron al autor de la vida. Y siempre me quedó dando vuelta eso, lo del autor, y entonces empecé a buscar un poco y me llamó la atención que autor viene una palabra en latín que significa creador, formador, papá significa padre, significa autor. Pero también me quedé un poco en las características del autor, y una de las características que tiene el autor es que el autor es el único que tiene la facultad de borrar o empezar un nuevo guión, ¿no? Tirar el papel, esto no me gustó, empiezo otro, o cambio esto, cambio lo otro. Él es el que tiene la facultad de hacerlo. Y yo quiero decirte a vos que me estás viendo en esta noche por primera vez y me estás escuchando, y por ahí decís, Gustavo, vos no sabés la vida que yo llevé,
Gustavo, vos no sabés que mañana lo que me espera la semana que viene. Yo me veo un futuro negro, no sé qué hacer, mi vida no sé a dónde ir, mi vida no tiene sentido, estoy en una adicción, o estoy triste, o estoy malo, me quiero morir, o lo que fuere. Yo quiero decirte que el único que tiene la facultad para cambiar el guión de tu historia es Dios. Dios es el único que puede agarrar, romper ese papel, esa obra del pasado y hacer una nueva. Dios es el autor. Lo que vos tenés que hacer es abandonarte a Dios, es reconocerle en tu vida, es arrepentirte de tus pecados y es caminar con Él. Él lo puede hacer. Con Él es borrón y cuenta nueva. O mejor dicho, con Él es borrón e historia nueva. Porque Él es el único que puede cambiar tu historia. Él es el autor que puede darte una nueva obra y una buena obra. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te digo esto? ¿Querés saber por qué te digo esto? Porque estoy convencido que el que comenzó una buena obra en vos la va a continuar hasta el fin, hasta el día de Jesucristo. Que el Señor te bendiga muchísimo en esta noche. ¿Hay alguien que cree que el mejor escultor es de los escultores? ¿Quiere hacer algo especial en nuestras vidas? Te mueves en mi calma y en mi tempestad. Te siento en el silencio de mi intimidad. Tu viento hoy sopla, transforma mi ser, obra en mí, Espíritu Santo. Postrado, dispuesto a ser transformado. Envuélveme en tu fuego y consume todo lo que no sea de tu agrado. Quiero vivir en tu verdad, habitar en tu casa, contemplar tu santidad. Que el río de tu bendición venga a saciar este sediento corazón. Obra, construye, restaura, vivifícame, abrázame, dirígeme, háblame, satura este lugar con tu esencia.
ese perfume de magnificencia. No hay nada más hermoso, tan maravilloso como sentir tu presencia. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres la vida que le da vida a mi canto. Me das la paz aún en medio del quebranto. Te necesito, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí. Haz tu obra. Espíritu Santo, obra en mí, y obra en mí, obra en mí. Espíritu Santo, obra en mí, Obra en mí, obra en mí. obra en mí. Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Te necesito, Espíritu Santo. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Te necesito, Espíritu Santo. Espíritu Santo, obra en mí. Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar.